Buenas noches con todos los presentes. Les saluda Marcos Joel Mosquera Tuitice, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Actualmente me encuentro cursando séptimo semestre de la carrera de Derecho. El presente video que les voy a mostrar corresponde a mi proyecto de vinculación y el video es netamente informativo. Les voy a compartir pantalla para enseñarles mi proyecto. Proyecto de vinculación. Garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. El tema, normativa que protege los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Autor, quien les saluda, Marcos Mosquera. Introducción. La evolución de las comunidades han presenciado el aumento de la tecnología. Este tema se encuentra en debate en todas las regiones del país, debido a que se requiere disminuir la accesibilidad del Internet, el motivo por el cual se ha presentado repercusiones frente a los marcos regulatorios, es decir, en el acceso online se indica infraestructuras públicas y privadas basándose en las leyes del gobierno. Se menciona que la elaboración de los derechos de los niños va a establecer los derechos de la libertad de expresión, acceso de la información, la educación y finalmente en la recreación de todas las maneras de maltrato. Es de importancia disminuir la brecha digital y hacer énfasis en las desigualdades en donde el ámbito virtual debe brindar seguridad para así evitar abusos y vulnerabilidades. Y si en caso de que llegase a existir este tipo de actos, se pueda sancionar. La sociedad debe tener en cuenta que las redes digitales forman parte de una fuente de información en donde se puede facturar la privacidad de los niños, niñas y adolescentes, violando los derechos de los mismos. Estos actos pueden generar que las personas se encuentren realizando mal uso de estas herramientas y se conviertan en sociedades que potencializan sus extorsiones. Es indispensable articular las inclusiones y democratizaciones de los marcos en donde se ofrezca valoraciones positivas de la tecnología con el bajo riesgo de asociaciones de amenazas y vulneración de los derechos. Desarrollo. Las tecnologías que sirven como base de información y comunicación brinda un estado de omnipresencia frente a la sociedad actual. Es decir, que se puede acceder a las presentes sin importar el ámbito público o privado. No consta con restricción alguna sobre la integración de los contenidos. Las TIC se encuentran colocadas frente a la cotidianidad de un elevado número de personas en diferentes regiones. Por lo tanto, el rápido desarrollo y penetración del ámbito tecnológico no va a demostrar que se encuentren resueltos hacia temas relacionados con el aprovechamiento de oportunidades y el mínimo riesgo de manera de interacción. Es imprescindible informar, entretener y comunicar entre diversas comunidades donde la intimidad, el honor y la reputación están en riesgo. No coexiste un marco legal que lo proteja en el mundo digital, y cuando las actividades como acoso digital se encuentran desarrollándose, se debe analizar y visualizar las situaciones de polarización imperantes en las que se debe tomar protección contra el empoderamiento y el desarrollo de capacidades limitadas con diversas premisas. Los niños, niñas y adolescentes son objeto del pleno derecho de protección, tanto económica como social. Teniendo la visión de la víctima, debe ser abolida frente al uso de redes y así recuperar las oportunidades y beneficios de ser parte del mundo digital. La formulación de políticas públicas, el Internet debe ser seguro para niños, niñas y jóvenes, que se encuentren moderado por el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.
El Ministerio de las Comunicaciones y Sociedades de la Información y el Registro Nacional de Datos Públicos menciona que es el resultado de la expresión inferior, obteniendo contribuciones, conferencias y seminarios intergeneracionales en el que participan jóvenes acompañados de los padres de familia, brindando así la protección infantil mencionada e identificando conductas más comunes y su nivel de riesgo para realizar recomendaciones, cumpliendo obligaciones para promover la autodefensa intergeneracional. Actualmente, la, la realidad digital creada recientemente ha orillado a los gobiernos de diferentes países a impulsar políticas que sean efectivas y puedan proteger los derechos digitales de la ciudadanía en Internet y así promover la igualdad, protección de los derechos frente a las redes sociales. El acceso a estas plataformas han ido aumentando de manera exponencial en los últimos años, brindando información extra a los usuarios que llegan a compartir incluso datos personales de forma diaria. Esta privacidad se ha convertido en uno de los temas con más debate, denominándose así el boom tecnológico y convertir al ordenador en una herramienta infaltable frente a la vida cotidiana de la sociedad. El derecho a la intimidad en el ámbito laboral va a permitir que los trabajadores puedan acceder al derecho de la protección de la intimidad ante los dispositivos móviles, de videovigilancia y hasta la grabación de sonidos en el lugar que se encuentran laborando. Además del derecho a la neutralidad de Internet, van a dejar que los proveedores de servidores de Internet deben ser transparentes en la oferta de sus servicios y así evitar la discriminación de los ciudadanos por motivos técnicos y económicos. Se añade que el derecho a la seguridad digital se va a realizar a través de Internet, acompañado del derecho al olvido en búsqueda en Internet. El derecho a la libertad de expresión es fundamental para emitir y recibir opiniones de toda clase de personalidades en todos los formatos digitales, sin controles previos que se den por parte del Estado o empresas prestadoras de servicios. El derecho de la portabilidad en donde los usuarios pueden adquirir contenidos que han facilitado los prestadores de servicios de Internet. Derechos digitales reconocidos en el Ecuador. Al iniciar la pandemia se declaró en estado de emergencia el Ecuador y el cumplimiento de restricciones del presente decreto en donde se va a utilizar plataformas para monitorear la ubicación de personas que se encuentran en la cuarentena sanitaria en donde incumplan las restricciones dispuestas a fin de colocarlos a disposición de las autoridades judiciales y administrativas competentes, es decir, a la sociedad civil. También se debe asignar que Ecuador es uno de los pocos países alrededor del continente americano que no mantiene una ley de protección de datos personales para poder remediarlo. El 19 de septiembre del 2019, el presidente a cargo presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Esta iniciativa ha concluido que es la primera revisión por la Comisión de la Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, lo cual se ha presenciado un texto consolidado frente a una consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. Este proyecto se encuentra actualmente en la tabla para una discusión, en donde es crucial que los ecuatorianos se encuentren atentos a la elaboración del legislativo y puedan movilizarse hacia los representantes para asegurar que se encuentre vigente esta ley. Es necesario comprender que la transversalidad del objeto regulado por ley de protección no solo ve garantizar la autodeterminación informativa, es la privacidad, sino que va a generar el libre ejercicio de otros derechos como libertad de expresión, añadiendo
no discriminación y participación ciudadana, obteniendo acceso al empleo, salud, educación, entre otros. Es decir, que el objetivo de la ley general es generar protección de datos personales para poder establecer reglas en el desarrollo de las actividades en donde se encuentren involucrados las recolecciones y procesamientos de datos por parte de agentes públicos y privados, y así poder prevenir injerencias solitarias en el normal desarrollo de la sociedad. Lo que es importante mencionar que en un mundo cada vez más tecnológico, la protección de datos personales va a encontrarse indispensable, por lo menos en grupos vulnerables que son históricamente marginalizados y pueden prever que el uso de la tecnología basada en el manejo de datos puede amplificar y replicar la discriminación. Por lo tanto, una ley de protección de datos personales debe ser precisamente un instrumento en donde las sociedades democráticas se encuentran comprometidas con la protección y promoción de los derechos humanos, en donde se pueda tener un marco que delimite aquello que se pueda ser legítimamente conocido, analizado y utilizado para tomar decisiones a través de los derechos mencionados, a pesar de que la digitalización y automatización del tratamiento de los datos personales van a ser más evidentes hacia el problema y la necesidad urgente de su regulación y capacidad técnica de recoger al mercenario, analizar datos personales, esta ley de protección de datos. Problemáticas, causa y efecto. El Internet se ha convertido en una herramienta libre en donde tiene afectaciones y violaciones a los derechos humanos y se han replicado e intensificado. Es decir, que la discriminación o discursos de odio y el acceso no solo son pequeños ejemplos de esto a las plataformas que facilitan las tecnologías, pueden aprovechar su poder para poder suprimir discursos críticos y a su vez obtener información personal. El abuso de los remedios designados ante la infracción de derechos de propiedad intelectual han declarado el retiro de videos críticos del presidente del Ecuador, en donde se socializan errores metidos en el público por parte del presidente a cargo. Es decir, que los derechos de privacidad y autonomía se encuentran en riesgo cada vez mayor, frecuentemente reteniendo datos personales en donde se pueda identificar llamadas y mensajes de usuarios, orillando a la opción de políticas públicas y reglas de conducta. Problemáticas, causa y efecto. Se van a absorber de manera adecuada estos problemas que requieren evidencia, añadido que se debe reconocer la neutralidad de la red a nivel internacional, en donde se ha documentado prácticas contrarias a dichos principios, es decir, que los estados son los primeros en garantizar los derechos humanos, además de instancias privadas de las empresas comerciales que son responsables del respeto y la no violación a estos. Medidas tomadas por el Estado para solventar dichas problemáticas. El Ecuador trata de dotar una regulación moderna en donde se actualice las necesidades de una economía digital al servicio de la ciudadanía, brindando protección de datos de la Comisión en sus contribuciones durante la tramitación de la ley orgánica. También es un conjunto para el progreso de las comunicaciones en donde se va a presentar la Comisión de Soberanía e Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, en donde este documento va a fundamentarse en aspectos que se consideren indispensables para una correcta política de protección de datos personales en el Ecuador, no tratándose de estándares que no sean alcanzables ni quedar frecuentalizados en tecnicismos, es decir, que Ecuador necesita definirse de manera clara respecto a un constituyente de un dato personal y un dato sensible. Conclusiones.
El Ecuador se ha visto inmerso en diversas políticas en donde aún no se encuentra dispuesto en las leyes en sí sobre la protección de derechos digitales hacia las personas. Es decir, que se encuentra recién formulando las leyes del incumplimiento de los derechos de los mismos, en donde se necesita aplicaciones de leyes y consentimientos para ser limitados en casos excepcionales y establecer con claridad para así poder fortalecer las oportunidades que tiene el Ecuador, considerando la protección de flujos transfronterizos de datos con ayuda de mecanismos sometidos a estrictas medidas de reparación para poder garantizar los derechos de los usuarios. Es importante tener Es importante tener en conocimiento el uso de las vías web que informan y proporcionan el mismo para así poder tener en cuenta las leyes que existen en Ecuador para cada individuo y así lograr evitar romper la privacidad de cada persona en esta sociedad. Esta es la bibliografía y muchas gracias por su atención.